Claro que sí. Muy buenas noches entonces para todos y para todas. Agradecimientos obviamente a la universidad por esta invitación, a Lorena, que como ella decía, pues nos conocemos de hace mucho tiempo, somos muy buenos amigos y ya hemos participado pues de algunas desarrollo de procesos de enseñanza juntos. Para todos, mi nombre es Álvaro Ruiz, soy abogado especialista en seguridad y salud del trabajo, magíster en riesgos laborales, soy asesor legal en la parte laboral, en la parte de seguridad social y en la parte de seguridad y salud en el trabajo, con todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También soy docente universitario en la Universidad Minuto de Dios. Mm, tengo o ya llevo pues de experiencia un poco más de 12 años a 13 años desarrollando asesorías legales como profesional en las empresas, diferentes empresas de diferentes sectores. Y, y la idea de hoy, el día de hoy, me invita para hacer este conversatorio. La idea es que ustedes también tengan, obviamente, participación en él, frente a la parte de demandas legales en Colombia, en la parte laboral. Hay que tener en cuenta que todo surge o todo nace de los derechos que tenemos como ciudadanos. Todo colombiano, a partir de la Constitución Nacional, tiene derecho al acceso de justicia. El acceso a la administración de justicia es que a nadie se le puede negar ni interrumpir la posibilidad de presentar algún tipo de demanda o requerimiento a la Administración de Justicia cuando siente o considera que se le están vulnerando algunos derechos. Cuando se firman paz y salvos, cuando se firman acuerdos donde se dice que la persona no puede iniciar ningún tipo de trámite, o dentro de algunos acuerdos que muchas empresas tratan de legalizar y organizar con algunos trabajadores donde le impiden realizar algún tipo de demanda posterior a una firma de un paz y salvo, ahí se está vulnerando el derecho fundamental al acceso a la justicia de los colombianos. Toda vez, como les digo, es a partir de la Carta Constitucional o de la Constitución colombiana, un derecho fundamental que tenemos todos para poder requerir en caso de que consideremos que se está vulnerando algún tipo de derecho, a partir obviamente de una fundamentación legal, solicitarle a un juez de la República que me avale o me ampare o me genere una sentencia a favor. Desde la parte laboral hay que tener en cuenta que también es de la Constitución un derecho de los colombianos, el derecho a tener un trabajo en condiciones dignas y justas. Más que la posibilidad de que el Estado me garantice un trabajo, se garantiza es la dignidad dentro del trabajo. Teniendo en cuenta esta fundamentación del artículo 25 de la Constitución, ya se ha determinado por las altas cortes, quienes de pronto las han escuchado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, son desde la parte judicial las que presentan o dan la última, como la última línea o la última palabra dentro de la parte de interpretación de la norma. Entonces ya la Corte Constitucional ha dicho que si bien el derecho a la dignidad o al trabajo digno y justo es un derecho fundamental, la seguridad y salud en el trabajo hace parte de esa dignidad humana dentro del derecho al trabajo. Entonces, la catalogó o la incluyó dentro del derecho fundamental al trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, como unas condiciones dignas de trabajo para aquellas personas que están desarrollando sus funciones en las empresas. Entonces, a partir de ahí, que normalmente cualquier tipo de condición dentro de las organizaciones y entre las empresas, incluso de las relaciones entre los ciudadanos, todo se rige a partir de normas y la norma fundamental o la norma de normas es la Constitución Nacional. Cuando los trabajadores o los ciudadanos consideran que se han vulnerado algún tipo de derechos, responsabilidades y obligaciones desde la parte laboral, ahí es entonces donde ya se empieza a desarrollar
la función de los jueces de la República, que es empezar entonces a recibir demandas y a procesar información frente a quien tiene la razón dentro de esas demandas o dentro de esos procesos judiciales. Y las causas o algunas de las causas que les traigo a colación, que son más frecuentes, no siendo las únicas, tenemos dentro de ellas el cobro de obligaciones derivados del contrato laboral. Ya ustedes han analizado, han visto de pronto el tema de contratos, las modalidades de contratos que tenemos a partir del Código Sustantivo del Trabajo, que no son muchas porque hay que recordar que el Código Sustantivo del Trabajo es más o menos de 1947, 1948, época en la cual habían unas condiciones diferentes laborales, unas condiciones tecnológicas también diferentes, y que en su momento apenas estaba como generando, desarrollando la parte de contratos laborales y de cumplimiento de esas obligaciones laborales por parte de los empleadores y de los trabajadores. Entonces, como un poco los tipos de contrato, como son muy pocas las condiciones que en este momento tenemos para los trabajadores, pero que son muy garantistas, muchas veces dejamos desde la parte empresarial de cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, dentro de esas demandas derivadas del contrato aparecen demandas por salarios, por trabajos suplementarios o horas extras, nocturnas, bonificaciones, comisiones, primas, cesantías, todo ese tipo de obligaciones que en su momento tienen las empresas y que los trabajadores tenemos derecho, pero que en ciertos momentos nosotros mismos como trabajadores hacemos que las empresas incumplan o que las empresas cometan errores. Cuando le decimos, tranquilo jefe, págueme el salario mínimo, págueme las prestaciones y seguridad social sobre el salario mínimo, pero por debajo págueme 200, 500, 600.000 pesos más. Que no se preocupe, que no pasa nada. Yo no lo voy a demandar, no voy a hacer ningún tipo de demanda. Mientras el trabajador recibe la plata y mientras las condiciones laborales permanecen, no hay ningún problema entre las partes. Pero no es sino que se termine el contrato. No es sino que haya un conflicto entre las partes frente a la terminación del contrato para que el trabajador diga, un momentico, es que yo lo voy a demandar porque yo no ganaba un salario mínimo, sino que yo ganaba mucho más de un salario mínimo. Entonces ahí es donde se empiezan a presentar las dificultades iniciales, incluso desde la misma contratación, desde el mismo acuerdo. Cuando yo le exijo al trabajador unas condiciones o el trabajador me establece unas condiciones que no son legales, pero que nosotros le vamos a dar un manejo inicial y que posteriormente se va a presentar una situación de demanda. De otra parte o de otra manera están las horas extras y los recargos nocturnos, que es obligación pagarlos, pero muchas empresas lo hacen por debajo, es decir, le pagan el salario al trabajador, pero le dicen al trabajador que le van a pagar las horas extras que realiza o que ha realizado durante la semana, durante la quincena, durante el mes, que se las paga aparte. Y el trabajador, pues por la condición laboral que tiene, la recibe y la empresa en su momento está evadiendo, está eludiendo algunas obligaciones de responsabilidad laboral con o sin intención, ya obviamente eso se analiza desde dentro de un proceso judicial si hay una mala fe o no de la empresa por esas condiciones, pero se termina pagando de manera inadecuada. Situación que más adelante, en caso de que el trabajador cuente con las pruebas, se podrá iniciar un proceso laboral. De la misma manera las bonificaciones, las comisiones, porque son conceptos salariales y normalmente las empresas para evitarse pagar más prestaciones sociales y más seguridad social con esas bonificaciones y deciden más bien pagar aparte esos conceptos salariales que la norma establece y determina que deben ser salario, que se debe liquidar las prestaciones sociales con ello y que se debe pagar la seguridad social con las adiciones salariales que tenga un trabajador. Entonces es importante que esto se conozca o se sepa tanto para el trabajador como para quien va a ser empleador o va a ser empresario, que son condiciones que tomará la decisión en su momento cuando sí y cuando no las vaya a pagar. Si las paga, está cumpliendo y se evita muchos problemas a futuro. Si no las paga, ese es el riesgo que está eh,
que está teniendo la empresa o la organización o el empleador cuando no paga ese tipo de prestaciones, esas obligaciones específicas. Lo mismo las primas, las cesantías y las liquidaciones. Cuando yo no pago una liquidación en el tiempo que me dice la norma, y muchas veces tenemos la información errada que las empresas tenemos 8 días, 10 días, 15 días, un mes para pagar la liquidación. Eso no es cierto. La norma no lo trae, la norma no lo dice, y como la norma no lo dice, se intuye o se establece que cuando se termine el contrato se deben pagar las prestaciones. Es decir, por lo que una empresa hace días, se demora 10 días, se demora 20 días, se demora un mes, 2 meses. Hay empresas que se han dado 8 meses con la liquidación, queda entonces indemnización o queda en riesgo la empresa para por indemnización por no pago de las prestaciones. Tenemos es el despido sin justa causa, y este es el que también en un porcentaje bastante alto se presenta en Colombia. Esta indemnización por despido sin justa causa no aplica de pleno derecho, es decir, no significa que si yo doy por terminado el contrato o a mí me da terminado el contrato y yo considero que sin causa me tiene que pagar la empresa la indemnización de un día de salario por cada día de retraso. Qué pena, la indemnización por despido, dependiendo del tipo de contrato. Si es un contrato fijo, el tiempo que me queda faltando del contrato. Si es un contrato indefinido, 30 días de salario por el primer año y 20 días por los siguientes años, que ya hay unas fórmulas pues, muy específicas para ello. Entonces no significa que usted determinó en su interior o en su imaginario personal, usted me despidió sin justa causa, entonces me tiene que pagar ya 30 días de salario o 20 días de salario o 60 días de salario. Eso tiene que ser obligatoriamente demandado para que el juez determine si hubo o no un despido sin justa causa. ¿Cómo podemos evitar inicialmente los despidos sin justa causa por parte de las empresas? Estableciendo las justas causas. Es que una justa causa está en el reglamento interno de trabajo, está en el contrato, está en el mismo código sustantivo del trabajo. Y si yo le llevo un proceso disciplinario de manera adecuada a un trabajador, donde le he hecho descargos, le he hecho llamados de atención, le he hecho suspensiones, por empresa, pues ya puedo proceder a darle por terminar el contrato. Pero lastimosamente en este momento hay empresas que por su dinámica no hacen eso, o por su cultura interna no hacen eso. Le dicen al de gestión humana, después de pasados 3, 4 meses de contrato, necesito que me despida esta persona porque no me sirve. Entonces uno le dice al líder o al jefe, venga, pero ¿cómo que no le sirve? Pues, ¿de dónde se evidencia que no le sirve? No, esta persona no me sirve, esta persona no hace nada, llega tarde, no cumple, pero tenemos que tener soporte. Ese incumplimiento, esa falta de cumplimiento en las normas, en llegar tarde, en incumplir el reglamento, tenemos que dejar evidencia. La evidencia es la que me permite a mí más adelante evitarme un proceso judicial o evitarme una sanción en contra, porque yo puedo demostrar que ese trabajador sí llegó tarde, sí incumplió, le llamé la atención, le hice procesos disciplinarios, le hice descargos, le hice llamados de atención y el trabajador en definitivas no quiso cumplir. Por lo tanto, entonces, no es necesario pagar ningún tipo de indemnización por terminación sin justa causa. Es importante acogernos un poco a la normativa para que evitemos más adelante algún tipo de riesgo por esta situación. Otra de las condiciones o causas de demandas es el acoso laboral, y en este momento está en furor el acoso laboral y las nuevas modificaciones. El acoso laboral Álvaro, viene desde la... Sí, Álvaro, ¿cómo estás? Qué pena, te habla Sebastián Ortiz. ¿Te puedo hacer una sí, consulta? Sebastián. Las dejamos para la última. Claro, claro. No, Es que dale, no hay ningún problema. tengo una duda con respecto al tema del despido sin justa causa. Cuando hablas de Sí, aplicar el reglamento interno del trabajo, se necesitan unos tiempos. Digamos, si yo le hago algún llamado de atención o un proceso disciplinario a una persona, después de ese proceso disciplinario hay que esperar un tiempo para hacer el tema del despido o no necesariamente. no necesariamente. Lo que es el proceso o el debido proceso
la idea o lo más recomendable cuando yo asesoro a las empresas es que tengamos un documento o al menos el proceso documentado con unos tiempos claros. Es decir, si usted conoce la falta del trabajador, por lo menos de 2 a 5 días ya presente la citación o preséntele la citación a los descargos al trabajador. Ok. Cuando le presente la citación a los descargos, cítelo a los 2, máximo 3 días después de la citación para que el trabajador tenga el tiempo de presentar las pruebas y de prepararse para la situación que se va a venir con el proceso disciplinario. Al tercer día, en ese caso ya van 8, le estoy tomando los descargos. Los descargos es también un trámite muy protocolario que hay que hacerlo y que en este momento, para la nueva reforma, que ahorita vamos a hablar de la reforma un poquito, la reforma laboral, tengo que hacerlo y el ministerio me dice que tengo que hacer un buen proceso disciplinario, Ujú. cumpliendo con el debido proceso. Entonces al trabajador, después de los descargos, por lo menos a los 2, máximo 3 días, ya entreguele la notificación de la sanción. Mira que ya han pasado por lo menos 13, máximo 15 días y ya el trabajador está sancionado. Eso frente al proceso. Pero resulta que el trabajador hoy me incumplió, lo voy a llamar a descargos, pero resulta que durante el tiempo de esos 15 días que estuvo en descargos y en todo el proceso, volvió a incumplir. Tengo que volver a hacer otro proceso para esa condición o esa situación, porque todavía no he dado, no he resuelto la primera condición, la primera situación. Ya cuando resuelvo la primera situación y le doy paso a la segunda, ya esa reiteración que en el reglamento interno de trabajo debe estar, cuántas veces de manera reiterativa le voy a aceptar a un trabajador que incumpla la norma, ahí Ujú. entonces ya tengo 2 condiciones o 2 situaciones o 2 faltas que el trabajador se está presentando. Por lo tanto, si el reglamento me dice que a las 2 faltas repetitivas o continuas de un trabajador le doy por terminado el contrato, inmediatamente le tengo que notificar terminación del contrato por el incumplimiento de esa norma o de esas condiciones o de esas faltas. Es importante y necesario que el reglamento esté actualizado, que el reglamento interno de trabajo tenga claridad frente a cuántas veces de manera repetitiva a un Ujú. trabajador se le va a autorizar incumplir el reglamento, cuántas veces una sola vez se le va a permitir y esa sola vez va a dar por terminación del contrato. Por eso es importante ese documento, que es la herramienta que tienen las empresas en este momento para dar por terminados los contratos, la tengan clara y los trabajadores también lo tengan claro, para que después no haya una demanda por despido sin justa causa porque no me aplicaron el reglamento o porque me lo aplicaron de manera inadecuada y realmente ese incumplimiento por parte de las empresas lo está castigando muy duro los jueces Sí. estableciendo despidos sin justas causas. Listo, Álvaro, te agradezco por la información. Listo, vale. Igual me van interrumpiendo, no se preocupen. Les estaba diciendo entonces demanda por acoso laboral. En este momento el acoso laboral está en boca de todos. Es importante aclarar por medio del Comité de Convivencia Laboral y por medio de la empresa, aclararle a los trabajadores qué es acoso y qué no es acoso, porque es que a un trabajador se le exige, dice que cumpla y ya inmediatamente entonces dice, porque lo tienen en la punta de la lengua, esto es acoso, usted me está acosando. Es importante aclararles a los trabajadores porque los medios de comunicación que tenemos ahora de desinformación nos están llevando a eso, a que un trabajador no se le puede decir nada porque ya puede presentar una situación de acoso, ¿no? Es que acoso ya está definido por la norma y son situaciones bastante extremas. Cuando uno se va a la definición de acoso laboral, y cuando mira las modalidades, uno dice, no, es que eso son cosas bastante extremas, que posiblemente se puedan presentar en una empresa, sí, y hay empresas que presentan acoso laboral, pero hay otras cosas, otras condiciones que no. El hecho de ellos llamarle la atención, de decirle que cumpla, de exigirle calidad o exigirle cumplimiento a un trabajador, no va a generar acoso laboral. El acoso laboral son condiciones, como les digo, bastante extremas y bastante particulares. Y ahora con las nuevas modificaciones que ha habido con la ley de desconexión laboral, que son estos espacios de tiempo que los trabajadores tienen que tener libre después de terminada su jornada de trabajo. Y ahora con el acoso sexual y con la inclusión de género en el acoso o en la discriminación que se llama programa de no discriminación, ¿no? De la circular pues, que sacó el Ministerio de Trabajo en el mes de marzo,
condiciones o prevención de la no discriminación en la comunidad LGBT. Entonces, todas esas condiciones o situaciones que socialmente se van generando y se van desarrollando, van permeando poco a poco la empresa y que se van constituyendo, en este caso, demandas por acoso laboral, pero tienen que ser demostrables. El hecho de que a mí me discriminen, el hecho de que a mí como hombre o como mujer me agredan sexualmente o me acosen sexualmente, de acuerdo a la definición de acoso sexual específica pues, de la circular, o que a mí me hostiguen, me generen palabras injuriosas, me ultrajen, me maltraten psicológicamente, tengo que demostrar la condición o la situación. Pero, en definitiva, muchos trabajadores están demandando en este momento acoso laboral o demandas por acoso laboral, por lo tanto están pidiendo el reintegro. Uno de los efectos de una demanda laboral por acoso laboral es el reintegro de un trabajador. Una demanda puede estar demorando en este momento en Medellín entre 5 y 8 años para que salga una sentencia de ámbito laboral, y son 8 años de reintegro. Una empresa donde tenga que reintegrar un trabajador de 8 años, pagándole salarios de 8 años, seguridad social de 8 años, prestaciones sociales de 8 años, es una plata bastante alta para yo poder pagar un reintegro. Entonces, antes de dar por terminado un contrato o antes de generar situaciones posibles de acoso laboral, analizar muy bien cuál es la situación, si tengo comité, si el comité ya inició algún tipo de investigación o trámite frente al acoso, si estoy haciendo política o si tengo una política de acoso como empresa. Todo ese tipo de condiciones o de actividades de promoción y prevención frente a la discriminación y frente al acoso laboral va a ayudar mucho para evitar más adelante una demanda o una situación de acoso laboral. Y yo como trabajador, si me siento acosado laboralmente, tengo que demostrar que sí realmente hay un acoso, que es permanente y continuo y que tengo las pruebas, porque yo no puedo ir a un comité de acoso, a ninguna parte puedo ir yo de la parte judicial sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de acción. Para eso tengo diferentes medios probatorios, pero yo tengo que tener las pruebas de que sí se está presentando una situación de acoso laboral. Otra de las causas, no, sí, perdón, Álvaro, hay alguien sí, levantó la mano. sí, Arlene. que pregunte. Sí, buenas noches, profe y señor Buenas Álvaro. noches. Una consulta. Sí. Cuando hablamos de acoso laboral, el tema del teléfono incluye, es decir, los grupos de WhatsApp y demás, porque es que en la empresa donde yo trabajo existió alguna vez que las personas estaban demandando por eso, porque se enviaban mensajes a los grupos a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. ¿Eso sí implica acoso laboral? Listo. Eso es ley de desconexión laboral. La ley de desconexión laboral implica que yo no tengo que interrumpir a un trabajador para que desarrolle y ejecute actividades laborales. El hecho de que yo reciba un mensaje comunicativo o de información a las 7 de la noche no significa que me estén requiriendo para laborar. Una cosa es, les estoy comunicando cualquier cosa. Se me pasó como líder una información y les dije, para la próxima semana va a haber un aumento en los objetivos o en las metas de la próxima semana o del próximo mes. Yo ahí no estoy requiriendo a nadie. Diferente cuando me escriben y me dicen, Álvaro, necesito que me hagas un informe detallado de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahí sí me están requiriendo una situación laboral. Entonces, también hay que ser muy claros y muy respetuosos también en lo que son los manejos de los WhatsApp laborales, donde el WhatsApp laboral todos tenemos que tener claro que es solo para condiciones laborales o situaciones laborales y que no se van a mandar ni cadenas de no sé qué, ni información, ni fotos, nada, o sea, solo del ámbito laboral. Y para eso tenemos manuales de comunicación o procesos de comunicación. Esos procesos de comunicación también tienen que estar claros. Si usted va a tener en su empresa varios grupos de WhatsApp laborales, tiene que tener también unas normas de respeto para el uso del WhatsApp, porque si lo va a utilizar es porque debe tener este tipo de requerimientos o de requisitos. Cuando se va a mandar información, y dejarlo muy claro, si se va a mandar información general, comunicativa, hasta qué horarios puedo mandarlo. Y si lo mando después de cierto horario, que no se entienda como un requisito o un requerimiento laboral.
y los líderes que posiblemente en este caso son los que más afectan ese tipo de condiciones de desconexión laboral, que también tengan claro, es que si usted manda correos electrónicos a las 11 o 12 de la noche, pues póngale un temporizador y enséñele cómo se utiliza el temporizador para que el correo electrónico le llegue mañana a las 8 de la mañana o a las 7:30 si es la jornada de trabajo, y así se evita más adelante que inicien un proceso de acoso laboral. Pero el acoso laboral como tal, por desconexión, tiene también que ser permanente en el tiempo y continuo, tiene que tener una prueba específica de que me están requiriendo laboralmente para, en ese tiempo, para hacer una actividad puntual laboral, y que me esté generando algún tipo de perjuicio frente a la conducta o el comportamiento. Entonces, hay varias cositas o varios complementos que se tienen que tener en cuenta para poder definir si eso o no es acoso laboral, pero en este caso, lo que tú medio me dices frente a la situación, yo te diría, no es acoso laboral, pero hay que ajustar el manual de comunicaciones, cómo vamos a mejorar esos procesos de información en el WhatsApp y cómo vamos a llegar a unos acuerdos frente al manejo o al uso del WhatsApp para que se evite más adelante una posible situación de acoso laboral por esa conducta o ese comportamiento. Gracias, profesor, gracias. Con gusto. ¿Alguien ¿Alguien más? Steven, la mano levantada, ¿cierto? Hola, Sí, Steven. teacher. Sí. Yo quisiera hacer un aporte y es que, digamos que, sí, digamos que en el proyecto que se debatió en 2021 sí se tenía planteado ese tipo de excepción, pero aunque la presente reforma laboral, aunque es un desastre completo, sí tiene como eliminar ese tipo de excepción que es a la que se le llama el cargo de confianza o manejo de disponibilidad dentro de la nueva ley, porque pues digamos que, o sea, como que hay una muy delgada línea entre yo requerir a algún trabajador a yo ya, digamos que, o sea, porque lo que quieren es como eliminar esa falta de desconexión que hay del trabajador a la hora de salir de su horario laboral, porque muchas veces los empleadores envían mensajes, digamos que no son muy inconclusos. Entonces, pues pretenden eliminar eso. Entonces, digamos que, y pues digamos que a mí me ha pasado también. Entonces, yo lo considero bueno, aunque la reforma es mala. Listo. Frente a la reforma, como cualquier cambio normativo, genera beneficios y cosas no tan benéficas. Y realmente, dentro de la parte de manejo y confianza, pues lastimosamente es porque no lo manejamos bien o evitamos manejarlo bien. ¿Por qué? Porque es que uno en las asesorías y en los acompañamientos de las empresas es donde se da cuenta que, que la mayoría de empleadores tratan de buscarle como la comba a la norma o buscarle la forma de no cumplir la norma. O sea, no sé por qué, si es, si es la cultura colombiana, no sé, o sea, ya es un análisis o una investigación que se tiene que hacer frente a la cultura específica, porque es que el cargo de manejo y confianza, o sea, es que es claro, el manejo y confianza son los líderes y los coordinadores. Yo no puedo decirle a una secretaria que es de manejo y confianza porque le doy las llaves de la empresa. No, ella no es de confianza, ella no es de manejo. La definición de manejo y confianza son personas que toman decisiones y que tienen a cargo responsabilidad de personal, de calidad, de recursos. El jefe de producción, que tiene que estar en producción, porque yo tengo producción las 24 horas del día y a las 12 de la noche se me dañó la producción, tengo que llamar al jefe de producción. Por eso es que es jefe, por eso es que es persona de manejo y confianza, porque tiene que estar disponible frente a esa situación. Si en una empresa que también trabaja 24 horas, del jefe de seguridad y salud en el trabajo se accidenta un trabajador, es una emergencia, eso es una situación que inmediatamente tengo que llamar al de seguridad y salud en el trabajo para que me reporte y me empiece los procesos de accidente de trabajo. Por lo tanto, es una persona de manejo y confianza. ¿Yo para qué voy a llamar a la secretaria? ¿Yo para qué voy a llamar al auxiliar contable?
si ellos no son de manejo y confianza frente a una toma de decisiones y frente a un proceso de necesidad y urgencia en la empresa. Entonces, todos los empleadores y muchos que he asesorado me dicen, no, es que aquí todos son contrato de manejo y confianza. Y yo, todos. Y yo, es que ¿cuántos líderes tiene usted? Ah, no, yo solo tengo 2 jefes, uno de producción y uno de mantenimiento, y el resto son operarios. Y los operarios son de confianza. Ah, sí, para yo poderlos llamar en cualquier momento. Entonces, es el mal manejo que le estamos dando. Y claro, qué dice el gobierno ahora? Es que ese mal manejo lo tengo que acabar. ¿Y cómo lo acabo? Quitando ese concepto, ese término. Ya nadie va a ser de manejo y confianza. Pues, ¿cómo así? Si lo están manejando mal, si ustedes tienen la norma es clara y ustedes mismos lo están manejando mal, pues venga, yo les genero un bloqueo, porque es que es una situación que está generando perjuicio para los trabajadores. Entonces, claro, una secretaria o una contable, una auxiliar administrativa que gana 1.500.000 pesos, tiene que estar 24/7 y disponible en su casa y dejando a su familia, a su esposo y a sus hijos, solo porque el gerente le dio la gana de poner en su contrato de manejo y confianza. Pues, ¿cómo así? Es que ese no es el deber ser. Por lo tanto, como no es el deber ser, no tiene por qué darle esa implicación. El de manejo y confianza, por esa responsabilidad, gana más. Y es un trabajador que es un líder, es un líder de procesos. Álvaro, Entonces, sí hay que analizar muy bien eso. Sí, cuéntame. digamos, Álvaro, yo te quería decir es, sí, porque es que últimamente se ve que muchas empresas como que se amparan en la cultura organizacional. Entonces dicen, ah, es que como aquí unos son todos y todos trabajan en pro de la empresa, entonces aquí todos son importantes y si yo le quiero escribir a usted a las 12, 1 de la mañana, pues yo tengo el derecho y no es así porque es que, o sea, muchas veces muchas personas están cargadas de su jornada laboral y quieren llegar a descansar, que te escriban un mensaje y te digan, recuerden que mañana tienen que estar a las 7 de la mañana pendientes para ir a trabajar, eso sí es acoso porque o sea, tú no estás dejando descansar a la persona. Claro. Sí, no, Entonces, correcto. Entonces, cuando ya uno se siente o uno considera que ese tipo de información que le están suministrando me está generando antes un perjuicio familiar y dentro de mi descanso, pues procederé a presentar la denuncia o la queja de acoso laboral o la demanda y ya será el juez el que determine pues en su momento, porque las normas no, a veces también son muy ambiguas frente a ciertas conductas y comportamientos y le toca al juez analizar y dar una decisión final a pesar de que la norma puede ser de pronto entonces muy ambigua. Entonces, en ese caso sí considero, sí recomendaría, asesoraría a las empresas, organicen y ajusten un manual, un protocolo de comunicación, que lo sepan los líderes, porque los líderes son los que más de pronto abusan frente a la información por estos medios de comunicación y que tengan también unos tiempos. Espérese entonces hasta mañana y si tienen pues mucha urgencia, a la persona que vaya a necesitar, escríbale, pero a la persona que va a necesitar. Porque la misma norma me dice, si es una necesidad, una extrema urgencia dentro de la empresa, ahí puedo entonces interrumpir de pronto a un trabajador, pero tiene que ser una necesidad muy puntual dentro de la empresa, dentro de la organización. ¿Alguien de pronto va a hacer otra pregunta? Por ahora no tengo más manitos levantadas. Listo. Otras de las demandas que se presentan es demandas por estabilidad laboral reforzada. Estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional, como les decía ahora, es la que ha ampliado ese concepto. ¿Por qué lo ha ampliado? Porque la estabilidad laboral reforzada antes estaba por medio de la ley Klopatowski, que es la ley de las personas con discapacidad o con disminución de movilidad o movilidad reducida, o las los nuevos conceptos que se manejan para las personas con este tipo de condiciones, era solo o aplicaba solo para ellos. Pero resulta que la Corte Constitucional, después de muchas tutelas, muchos análisis y muchas interpretaciones jurídicas, estableció, listo, yo le voy a dar estabilidad laboral reforzada también a las mujeres en embarazo, durante su lactancia y durante la gestación. También le voy a dar estabilidad laboral reforzada a los hombres que tienen a su mujer en embarazo durante el tiempo de gestación, licencia de maternidad y lactancia. También le voy a dar estabilidad laboral reforzada a las personas que estén incapacitadas, que tengan recomendaciones y que tengan restricciones médicas derivadas de un accidente o una enfermedad, sea de origen común o de origen laboral.
También le voy a dar una estabilidad laboral reforzada a aquellas personas que pongan una queja de acoso laboral dentro de las organizaciones durante 6 meses. También le voy a dar estabilidad laboral reforzada a los adultos que les falta 3 años para cumplir la edad de pensión y durante esos 3 años cumplen con las 1.300 semanas o los requisitos para acceder a la pensión. También le voy a dar estabilidad laboral reforzada a las mujeres cabezas de familia y empezó a generar muchas estabilidades laboral reforzada que implica para las empresas no poder dar por terminados los contratos, tener que exigirle al ministerio o solicitarle al ministerio una autorización para despedir a este tipo de personas, porque la Corte no se basa en la necesidad de las empresas, ni en la necesidad del mercado, ni en la necesidad que tengan los empresarios. La Corte Constitucional se basa en los derechos fundamentales y en la protección de la persona que está vulnerable frente a una situación o a una condición. Por lo tanto, esas personas que tienen esa vulnerabilidad tienen esta forzada. Y normalmente las empresas dan por terminados los contratos a mujeres en embarazo, que porque son un contrato de obra o labor y la obra o labor ya se terminó. Le terminan un contrato a una persona con pérdida de la capacidad laboral o calificada con más del 20 o 30%, porque es un contrato de obra o labor o porque fue un contrato a término fijo y por lo tanto ya se acabó el contrato. Justifican a partir de la norma la terminación de contrato, pero no analizan que es una condición o una situación que amerita una solicitud de autorización ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, en este momento también hay muchas demandas de estabilidad laboral reforzada que piden el reintegro laboral, porque despedimos o despiden personas o trabajadores que tienen procesos médicos, que están en tratamientos médicos, que tienen una cirugía pendiente, que está en proceso de pérdida de la capacidad laboral ante la Junta Regional o ante la Junta Nacional. Entonces, ese tipo de conductas o comportamientos que muchas empresas, aún sabiéndolo, toman la decisión de dar por terminado el contrato porque quieren asumir el riesgo, y otras que de pronto sin saberlo, de manera errada lo hacen por medio de acciones de tutela y por medio de demandas, están entonces reintegrando trabajadores bajo estabilidad laboral reforzada. Preguntas. Yo tengo tengo un estudiante que no recuerdo su nombre, que esta semana me hizo una pregunta respecto a el trabajo en el ejército. No sé si ahí está. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Sebas, pregunta tu caso que tiene que ver mucho con esto. Sí, mira, lo que pasa es que yo trabajé en el ejército como soldado profesional 6 años y pues a mí me hicieron, pues yo me retiré voluntariamente, hice todo el proceso. Cuando uno se retira me dijeron que tenía como un mes para hacer la junta médica. Yo no hice junta médica porque yo me sentía bien, o sea, yo dije, no, yo no tengo nada. Y ahorita que estoy buscando trabajo, me salía un defecto en el oído derecho. Entonces, yo cuando entré al ejército, los exámenes de los oídos estaban perfectos. Y ahorita me sale con una disminución en el oído derecho y creo que por eso no me aceptaron pues las cosas que yo hice, hice los estudios médicos para poder entrar. Entonces mi pregunta es, ¿todavía es posible ir y reclamar pues o hacer una tutela o algo mediante el reconocimiento del daño de mi oído? Porque para mí es una enfermedad laboral, ya que pues debido a los disparos y todo eso, pues ahí fue donde se me perjudicó el oído. ¿Y en qué año fue eso? El año pasado, pues yo me salí en noviembre, octubre, algo así. Ok, listo. Los trámites laborales ante las entidades privadas son diferentes de los trámites laborales ante las entidades públicas o del gobierno. Tienen normas totalmente diferentes, por eso en muchos conceptos uno lee régimen exceptuado. El régimen exceptuado o los regímenes de excepción son, en este caso, los militares, porque los militares no cumplen inicialmente con las normas del Código Sustantivo del Trabajo, las normas generales laborales, porque es un régimen de excepción o un régimen diferente. Por lo tanto, ellos se someten a las normas públicas o las normas del gobierno nacional.
Entonces, en este caso hay dos condiciones o dos situaciones. El Código Laboral dice que la empresa tiene 5 días después de terminado el contrato para realizarle al trabajador el examen médico ocupacional de retiro, notificándole que tiene 5 días. Esa es la obligación, notificarle. Es responsabilidad del trabajador si va o no va dentro de esos 5 días. Si va dentro de los 5 días y se hace el examen, bien, porque cualquier tipo de enfermedad que se presente o se identifique en ese examen puede iniciar algún tipo de trámite ante la administradora de riesgos o ante la empresa si hay una culpa patronal. Si no lo hace y se da cuenta después que sí tenía una afectación en la salud, ya dejó pasar esos 5 días y exime de responsabilidad a la empresa. Eso es norma privada, es decir, norma del Código Sustantivo del Trabajo, por los cuales se basa las empresas privadas por contrato laboral. Ya otra cosa es el sector público. El sector público tiene otras normas diferentes o que se ajustan de manera diferente. En este caso, le corresponde a usted hacer o presentar un derecho de petición y eso se llama trámite administrativo, donde yo le voy a exigir o le voy a pedir a la entidad administrativa que me haga o que me realice el examen médico ocupacional de retiro de las fuerzas militares que no se realizó en su momento. Ese derecho de petición ya me permite más adelante acceder a la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Estado tiene un prerequisito para yo poderlo demandar. Antes de yo demandar, en este caso al Estado o a cualquier entidad gubernamental, tengo que generar el requisito de procedibilidad. Y el requisito de procedibilidad es hacer una reclamación inicial, esa reclamación administrativa. Haga la reclamación administrativa dependiendo de la respuesta que haga o que dé la Policía Nacional o los militares, las fuerzas militares de Colombia. El ejército. El Ejército Nacional, depende de la respuesta, ya usted entonces o inicia una demanda eso se llama una demanda de responsabilidad directa contra el Estado, porque usted perdió una capacidad auditiva y no hubo ningún tipo de reconocimiento frente a eso, pero tiene que presentar obviamente las pruebas, y las pruebas es un examen médico o un análisis médico donde se determine la pérdida de la capacidad laboral auditiva que tiene en este momento y demostrar que fue por motivos o por situaciones de la exposición al ruido permanente, continuo, generado por el arma o por el fusil o por el arma de dotación que usted haya tenido o tenga. Entonces, es un proceso bastante largo, pero puede iniciar en un trámite, puede iniciar con una reclamación administrativa inicial y posteriormente con una demanda, dependiendo de la respuesta que le den. Ok, principalmente el derecho de petición. Sí. Ok, sí, yo aquí también anoté. Igual estamos grabando, Sebas, para que lo podamos recuperar. Acá tiene la mano levantada Jorge y luego Steven. Primero Jorge y ya va Steven. Listo, buenas noches. Álvaro, una preguntita. Sí. Lo que pasa es que tengo un compañero que trabaja conmigo que él hace 2 años trabajó en una empresa diferente a la cual trabajamos en este momento. A él no le hicieron la liquidación, ¿cierto? Él tiene la copia del contrato, tiene todo. A él nunca le hicieron la liquidación y quedaron pues como que se le iban a dar, se le iban a dar. Él se olvidó de eso pues porque pensó que ya nunca se le iban a dar. Lo que pasa, ya él no sabe qué proceder, cómo reclamar, qué debe hacer, o si eso todavía, sabiendo que pasó tanto ¿En tiempo, cuánto todavía... tiempo? O sea, hace 2 años él se retiró de allá, y Listo, 2. 2 años, y él empezó a trabajar en esa empresa. Y ya luego, pues, de mucho tiempo, él volvió a encontrar la carta, pues, el contrato y se volvió a acordar de todo y él me preguntó. Entonces yo dije que iba a preguntar acá en este espacio. Listo. La prescripción de derechos laborales tiene un término de 3 años, contados a partir de la fecha en que se presenta o se genera el derecho.
Es decir, si él hace 2 años, en el mes de, ejemplo, febrero del 2021, terminó su contrato porque renunció o porque le dieron por terminado el contrato, a partir de febrero de ese día del 2021, tiene 3 años para hacer una reclamación ante juez laboral. Tiene dos vías. La primera, solicitar al Ministerio de Trabajo una audiencia de conciliación para que se presente la empresa y manifieste el por qué no ha realizado el pago de una liquidación después de 2 años, Sí. o iniciar un trámite judicial antes de que se cumplan los 3 años. Ok. Si hace un derecho de petición en este momento, revive los 3 años. Es una norma que está en el Código Sustantivo del Trabajo y que la gente poco conoce. Es como revivir de nuevo, eso se llama prescripción, como revivir de nuevo el término de prescripción. Si antes Sí. de cumplir 3 años yo mando una solicitud, tengo que mandarla por correo certificado, derecho de petición, solicitando el pago de la liquidación y las prestaciones sociales. Cuando se hace eso antes de los 3 años, a partir de ese día vuelve y comienzan a contar los 3 años. O sea que se le amplía el término para que demande. La idea no es esa, porque entre más tiempo se demore, menos probabilidades hay de que le paguen, porque la empresa puede cerrar, la empresa puede empezar un proceso de reorganización, etc. Sí. Sí es bueno, sí es importante que le digas que en este momento tiene ir al Ministerio de Trabajo para que citen o para que hagan una citación de conciliación para la empresa para que le paguen. O si considera que ya es mucho perjuicio 2 años, que realmente lo es, y empezar a demandar por indemnización por no pago de la liquidación. Esa indemnización es bastante grande. Es un salario, un día de salario por día de retardo. Es decir, si se demora 1 año o si se demora en este caso 2 años, a él le deben por indemnización 2 años de salarios mensualmente, uno pues cada mes. Sí. Una de las opciones que también puede pasar, porque también he tenido asesorías en las empresas cuando me dicen es que el trabajador no ha venido y ya llevamos un mes y el trabajador no quiere venir a firmar la liquidación. Hay una solución para no esperar más tiempo. La solución es, yo le pido como empresa la autorización a un juez laboral para que me permita consignar esa liquidación a una cuenta del juzgado o a una cuenta del despacho. Entonces, cuando yo mando la carta o una solicitud al juzgado, el juzgado me dice, efectivamente, yo le autorizo consignar esa plata a este número de cuenta. Posiblemente la empresa, al ver que al primero o al segundo mes el trabajador no fue o la persona no fue por su liquidación, posiblemente hayan hecho eso. Ah, no, yo más bien Sí. voy a consignarle esto al juez laboral y cuando él quiera reclamarlo, que lo reclame. Ahí está. Ahí no aplica indemnización. Posiblemente puede ser que él tenga su plata en un juzgado, no lo sepa, y que cuando se presente la solicitud o la reclamación o el derecho de petición o la citación al ministerio, posiblemente la empresa le diga, no, es que yo se lo consigné a los 20 días después de que terminó el contrato. Como no quiso venir, están consignados, vaya por ellos. Ah, ok, listo. Listo, Dale, gracias. listo, con gusto. Gracias, gracias. Steven, dale tú. Teacher, es que quería preguntar, es que no me quedó claro lo de demandas por estabilidad laboral reforzada. Listo. Las demandas por estabilidad laboral reforzada son aquellas cuando el trabajador es despedido por una condición que ya la Corte ha definido como estabilidad y el trabajador demanda. Inicialmente puede acceder a un reintegro con una acción de tutela. Por ejemplo, si una mujer en embarazo es despedida después del segundo o tercer mes de gestación, ella tiene el derecho de acceder a la justicia por una acción de tutela. Y el juez le va a decir a la empresa, un momentico, señor empresario, es que usted ya sabía que ella estaba en embarazo. Ella le presentó a usted la prueba del embarazo, por lo tanto usted no tenía por qué darle por terminado el contrato. Yo le devuelvo a la embarazada porque tiene estabilidad laboral reforzada
páguele los días que no le ha pagado, páguele la seguridad social que no la ha pagado, y ella tiene estabilidad laboral reforzada durante el tiempo de gestación, durante el tiempo de licencia y durante el tiempo de lactancia, que son los primeros 6 meses de vida del menor. Por lo tanto, se la reintegro o se la devuelvo. ¿Sí? Eso en caso de embarazadas. Cuando hay un trabajador que está en proceso de pérdida de la capacidad o está en proceso de recuperación médica por una enfermedad, por un accidente, por cualquier situación, y normalmente se le termina el contrato porque ya es diciembre, ya se acabó la obra, en diciembre siempre terminamos contrato y empezamos otra vez en enero, ese tipo de trabajadores también van a proceder. Si pueden demostrar o si demuestran que están en estabilidad laboral reforzada por su condición de salud, también lo van a reintegrar. ¿Qué es lo que pasa? Que estos trabajadores van a tener 4 meses, de 4 a 6 meses, de acuerdo a la sentencia de tutela, de 4 a 6 meses para demandar a la empresa, para que les paguen las otras indemnizaciones. Cuando uno despide a una persona con estabilidad laboral reforzada, tiene derecho, o el trabajador tiene derecho a que le den 180 días de salario, es decir, 6 meses de salario como indemnización por haberme despedido. Pero eso tiene que ser demandado. Yo, para poder acceder a esa indemnización, tengo que demandar a la empresa y tengo 4 a 6 meses después de la tutela para demandar la empresa. Entonces, ya estoy en mi empresa, ya me reintegraron, o posiblemente la empresa no quiso reintegrarle al trabajador y se ranchó, y yo como gerente no lo voy a aceptar, no, y no, y no. El trabajador demandó y por lo tanto en esa demanda pide que lo reintegren, piden que le paguen la seguridad social, las prestaciones y los salarios que dejó de percibir durante el tiempo de la demanda, y pide que le paguen los 180 días de indemnización. Eso es una demanda por estabilidad laboral reforzada. Ok, ¿Claro estuvo? Vale, sí, muchas gracias muchas a ti. gracias. Listo. Y por último tenemos las demandas por culpa patronal. La culpa patronal también se está presentando mucho en este momento por incumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, derivado de accidentes de trabajo y derivado de enfermedades de origen laboral. Cuando un trabajador se accidenta, cuando un trabajador se enferma, o cuando la familia de un trabajador por este de trabajo demuestra que la culpa y la responsabilidad fue totalmente de la empresa, hablemos de empresa, el líder, el jefe, el encargado, que le mandó a hacer una actividad que no era segura, o le mandó a hacer una actividad sin elementos de protección personal, o sabiendo el riesgo que había, aún así mandó al trabajador a realizar la actividad. En ese caso, si se logra demostrar que la empresa omitió e incumplió políticas, obligaciones y responsabilidades en seguridad en el trabajo, se inicia una demanda por culpa patronal. Normalmente se hace en los trabajadores que fallecen. Cuando un trabajador fallece por caída en alturas, cuando un trabajador fallece por ciertas cosas, y al análisis inicial de la condición o la situación, uno se da cuenta, o la familia se da cuenta, que hubo imprudencia de la empresa o que hubo una negligencia de la empresa, inmediatamente se inicia un proceso de demanda por culpa patronal por la muerte o fallecimiento. Y esas demandas de culpa patronal son dinero. Máximo he visto yo en sentencias judiciales que le pagan a los beneficiarios, o a la esposa o a los hijos o a los padres del fallecido por accidente de trabajo, que le pagan más o menos unos 100, 120 salarios mínimos. He visto como la condena más alta. Pero la condena más alta son 1.000 salarios mínimos. Esa es la norma, permite que uno demande por 1.000 salarios mínimos, y demandar una empresa por 1.000 salarios y condenar una empresa por 1.000 salarios es dejar una empresa en la bancarrota, o sea, es dejarla pero fulminada. Entonces, dentro de ese análisis que se hace dentro de la culpa patronal para poder sancionar o establecer quién tiene derecho a que le paguen por el esposo, por la esposa, por el hijo, por los padres que hayan fallecido por enfermedad o por accidente de trabajo, lo determina el juez y lo calcula el juez, y siempre va a ser en dinero, y son bastante altas las cuantías cuando se identifica pues que hay incumplimiento. Las empresas que cumplen, las empresas que sí invierten
en cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que sí le dan la importancia y la relevancia que tiene el sistema de gestión, son empresas que están cubriendo, o al menos tienen un blindaje legal frente a algún tipo de demanda que se presente por algún trabajador o algún familiar del trabajador que se considere eh, con perjuicio o al menos perjudicado frente a la muerte o frente a la lesión del trabajador. Entonces, es importante también desde el punto de vista de la empresa darle cumplimiento al sistema de gestión y tratar en lo posible de darle cumplimiento. Y como trabajador también estar pendiente de hacer exigencias. Bueno, es que si yo voy a hacer esa tarea de alto riesgo, necesito mis elementos de protección personal. Es que hay ese hueco, en ese hueco me puedo caer, en esa condición puedo tener algún tipo de accidente. O sea, que el trabajador también exija las condiciones de seguridad, como veíamos ahora frente al trabajo digno. La seguridad en el trabajo es un trabajo digno. Para yo poder desempeñarme como trabajador, necesito las condiciones adecuadas, necesito unas condiciones específicas para poder trabajar. Entonces, eso es importante y ya se están demandando muchas empresas por culpa patronal. ¿Preguntas? Álvaro, muchísimas gracias por esto. Yo solo tengo una pregunta que ha sido como Dale, parte de nuestra, ha sido parte como de nuestras discusiones a nivel interno en la clase, y es cuando los empleados tienen o cuando estas personas trabajan como nómadas. Es decir, ¿existe algunas recomendaciones para el trabajo como trabajadores y como empleadores de personas en movilidad a nivel mundial, ¿cierto? No es la misma movilidad, pues, irse a trabajar a Cartagena, a irse tal vez ahora a un lugar un poco más lejano. ¿Existen algunas recomendaciones, algo que las empresas deberían revisar? Listo. Frente a la nueva dinámica laboral que se viene y que se está generando, obviamente, en los nuevos jóvenes y en las nuevas generaciones, lastimosamente no hay normas. Como te decía, como les decía a ustedes, tenemos un código de 1947, 1948, donde ni siquiera el que hizo el código o los visionarios que habían en ese momento que hicieron el código, ni siquiera se iban a imaginar que iba a presentarse una situación de trabajo en casa o de trabajo de nómadas frente a esos trabajos que no necesitan o no implican presencia del trabajador dentro de las organizaciones. Entonces, en este momento, lo que medio se ajusta a la situación es la norma de teletrabajo, la norma de teletrabajo con el nuevo ajuste frente a la flexibilidad del trabajo para realizar en casa o realizar desde un trabajo remoto en otro lugar, independientemente de donde se encuentre. Está tratando de ajustarse a la nueva modalidad y cambio frente a la parte laboral, las nuevas o el nuevo cambio del Código Sustantivo del Trabajo y frente al cambio normativo que lo necesitamos urgentemente porque es que esa norma o estas normas tan viejas no han permitido eh, 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 mejorar ciertas condiciones o establecer ciertas condiciones. Por lo tanto, sí es necesario que haya algún tipo de cambio y que ese cambio tenga en cuenta este tipo de condiciones, porque es que realmente hacia allá vamos hacia un futuro de telecomunicaciones y de un mundo digital donde ya no vamos a necesitar en muchos sectores, no en todos, en muchos sectores vamos a necesitar la presencialidad de las personas, pero que nos tenemos que ajustar desde seguridad y salud en el trabajo porque igual son personas que se pueden enfermar, se pueden accidentar y esas condiciones donde van a realizar su trabajo ameritan una gestión y ameritan una prevención frente a la situación de un posible accidente, una posible enfermedad. Entonces, nos toca ajustar, a pesar de que no hay normas muy puntuales o muy específicas frente a este tipo de actividades de nómadas, sí podemos a partir del teletrabajo, con las especificaciones que tiene el sistema de gestión, cómo adecuarlo y ajustarlo para que la persona tenga, sepa, conozca en qué momento reporta un accidente, en qué momento hay una condición de riesgo y tiene que informarla y reportarla por los mismos medios de comunicación digitales que tenemos. Entonces, ir ajustando desde esos procesos, no solo desde seguridad sanitaria, sino que también tenemos que ajustar el área de gestión humana frente a los contratos, tenemos que ajustar muchas áreas de mantenimiento, de producción, etcétera, frente a estas nuevas, a estos nuevos
cambios, estas nuevas dinámicas. Entonces, es tratar, si mi empresa o las empresas que voy a crear o que voy a conformar o que ya tengo y o que trabajo en ellas, se quieren ver o su visión es ir hacia ese futuro y a esas nuevas contrataciones, empezar a ajustar procesos y empezar a modificar condiciones o situaciones presenciales más a la virtualidad y frente a esas nuevas características que nos exige o que nos está exigiendo este nuevo mundo laboral. Entonces, sí recomendaría empezar a ajustarse. No hay norma, como te digo, pero sí podemos, a partir de lo poquito que hay, empezar a ajustar y empezar a organizar esas condiciones. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta de Laura y luego Felipe, ¿vale? Sí. Bueno, buenas noches, profe. Buenas Pues noches. primero Buenas que noches. todo, agradecer por este espacio tan enriquecedor de conocimiento. De verdad, he aprendido muchas cosas nuevas. Bueno, tengo una pregunta. Es una compañera mía de trabajo. Resulta que en el 2021 ella le diagnosticaron cáncer. Y bueno, pues estaba en todo su proceso de quimioterapias y todo eso, y eso requiere una incapacidad por cierto tiempo. Sí. Inicialmente pues se la dieron por 3 meses y después se extendió. Ella volvió a la compañía el año pasado y estuvo como 6 meses más laborando pues con nosotros y volvió a recaer. Entonces, desde más o menos, a ver, como agosto del año pasado, se encuentra otra vez en toda esta incapacidad. Entonces ella pues como que excede ya el tiempo de incapacidad y la compañía desde el 15 de diciembre pues no le ha pagado absolutamente nada de dinero a ella. Entonces justo estaba hablando pues con ella y me dijo, Lau, pues exponga el caso, a ver, porque ella ya lo pasó directamente a Colpensiones porque le dijeron que era la El fondo de Colpensiones pensiones. sí, el fondo de pensiones el que tenía que como responder, y le han negado 2 veces, le han rechazado 2 veces lo de pues su pensión. incapacidad. Entonces, sí, lo de la incapacidad. Entonces, pues ella no sabe cómo, pues con qué proceder, o si lo sigue intentando por parte de Colpensiones, o de pronto hay alguna ley o algo así que de pronto la ampare a ella. Correcto. Listo. A ella la amparan obviamente muchas leyes. La primera de ellas es la estabilidad laboral reforzada, porque ya la Corte Constitucional estableció que para enfermedades ruinosas y catastróficas como cáncer y como VIH, pero en su etapa 2 o 3, son enfermedades catastróficas, por lo tanto el trabajador tiene estabilidad laboral reforzada en las empresas. Segundo, frente a las incapacidades, hay que tener en cuenta que hay unos tiempos o hay unos días por los cuales las empresas y las entidades están obligadas a pagar. El empleador está obligado a pagar los 2 primeros días. La EPS paga a partir del tercer día hasta el día 180 las incapacidades médicas continuas. El fondo de pensiones paga a partir del día 181 hasta el día 540 de incapacidad continua y permanente sobre el mismo diagnóstico. Y vuelve otra vez la EPS a responder por las incapacidades a partir del día 541 y de ahí en adelante sigue siendo la EPS la encargada de pagar las incapacidades. En este caso, como ella ya cumplió los 6 meses de incapacidad y realmente la empresa en su momento tiene razón, la empresa asume el compromiso de pagar los 6 primeros meses, pero es porque la EPS le retribuye a la empresa esa plata de incapacidades. Ya es obligación. De pronto se lo dijeron un poquito tarde a la trabajadora. Uno normalmente se lo notifica con un mes de anticipación y le dice, señor trabajador, recuerde que a partir del día 181 usted se debe dirigir a su fondo de pensiones a reclamar las incapacidades, para que el trabajador ya sepa cuáles son los documentos que debe presentar para que le pague la incapacidad del fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones le paga directamente al trabajador. El fondo de pensiones no le paga a la empresa. Entonces, por eso es que el trabajador se le informa o se le anuncia con anticipación para que vaya haciendo los trámites y cuando llegue el día 181 y tenga la incapacidad, inmediatamente la radique en el fondo de pensiones y el fondo de pensiones continúe con su pago.
Si tú me dices que a ella le han negado el pago de la incapacidad por parte del fondo de pensiones y ya van más de 180 días, tiene el derecho de ir a presentar una acción de tutela. Con la negación del fondo de pensiones de la incapacidad, con eso tiene para que el juez de tutela obligue al fondo de pensiones en menos de 48 horas a pagarle no solo esa incapacidad, sino las que se generen a partir de ahí en adelante hasta el día 540. Si ella lo que está esperando es una calificación de pérdida de la capacidad laboral en instancia del fondo de pensiones, debe también entonces proceder con un derecho de petición solicitando la calificación, el por qué no la han calificado. Si la justificación es médica, posiblemente le pueden decir, no la hemos calificado porque el médico tratante todavía está en proceso de recuperación o en proceso de rehabilitación con las quimioterapias. Por lo tanto, hasta que no termine el proceso del tratamiento médico, no la podemos calificar. Y eso técnicamente es real. Hasta que usted no le hagan hasta lo último que le puedan hacer para su tratamiento médico, no se puede calificar porque todavía no hay una pérdida de capacidad, sino hasta que ya no haya más nada que hacer médicamente con un trabajador. Ahí es donde se califica desde la parte técnica. Pero si le dicen o la respuesta es porque no tienen tiempo o porque administrativamente no han gestionado el requerimiento, también por un medio de una acción de tutela y una denuncia ante el ministerio, puede entonces proceder para que el fondo de pensiones haga la calificación o la mande a calificar. Perfecto, gracias Álvaro. Vamos a terminar con una pregunta para no quitarte mucho más tiempo, Álvaro, Felipe, y luego Sebas. Y ahí terminamos. Álvaro, buenas noches. Te hago una Buenas preguntita noches. con respecto al tema del derecho Sí. sindical. Cualquier persona, cualquier empresa puede tener acceso o puede acceder a pertenecer a algún sindicato. ¿Y por qué te lo pregunto? Lo que pasa es que en mi empresa, por ejemplo, el sindicato es privado, es propio de la empresa. Yo soy empleado bancario. Pero es que la cuestión es que cualquier empleado quiere pertenecer a un sindicato por fuera del banco, y te digo que eso es pues una cosa alarmante, y si pasa y ha pasado, inmediatamente despido, o sea, te buscan la forma y te despiden. Entonces no sé pues cómo es el tema ahí en ese derecho sindical. Listo. El derecho sindical es un derecho fundamental. También se basa en la Constitución política y está como derecho fundamental el derecho sindical. ¿Que puedes pertenecer? Sí, tú puedes pertenecer a sindicatos gremiales que no necesariamente están en una empresa y a sindicatos de empresa que son los que a partir de 25 trabajadores se crean o se generan dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Cuando ya hay un sindicato dentro de las organizaciones, normalmente hay otros acuerdos o acuerdos diferentes donde la empresa trata de que el trabajador que ingresa no se vaya al sindicato, sino que firme los acuerdos que tienen las empresas y tratan de hacerlo más beneficioso que estando en un sindicato. Ya es el trabajador el que decide y toma la decisión si quiere pertenecer o no quiere pertenecer y mirar qué requisitos pide el sindicato para que tú pertenezcas al sindicato. Que es claro que es cierto que las empresas dan por terminados los contratos o le buscan la caída a un trabajador que está en un sindicato. Sí, eso es muy cierto, eso es real, eso se vive, porque el o los trabajadores sindicalizados tienen ciertas prerrogativas y también cierta estabilidad laboral reforzada. Un trabajador que ingresa a un sindicato tiene estabilidad laboral reforzada inicial por 6 meses. Entonces, es importante que las empresas, inicialmente desde la parte organizacional, si tienen sindicato, traten de armonizar un poco la parte organizacional con la parte del sindicato y que se lleguen obviamente a unos acuerdos, porque hay sindicatos bastante fuertes que lo que han hecho, y lastimosamente se ha generado, se ha presentado, lo que han hecho es arruinar y liquidar empresas, ¿sí? Porque también se ha vivido. Yo no sé por qué la mentalidad del sindicato es la mentalidad de acabar con el empresario. Es que sobre mí no puede, es que yo tengo mis derechos y tengo que acabarlo usted. No sé por qué ese concepto de sindicato
todavía existe, todavía muchos sindicalizados, es que yo me metí al sindicato porque quiero acabar con esta empresa y es porque le voy a sacar hasta el último peso. ¿Por qué esas intenciones frente a una empresa o frente a una organización? Porque también hay otros sindicatos y he vivido también en la experiencia de asesoría a empresas que tienen sindicatos donde armonizan completamente con la empresa, donde su fundamento es, si yo no tengo empresa, si no hay empresa, entonces yo no tengo trabajo, y si yo no tengo trabajo, mi familia no tiene sustento. Entonces siempre están muy de la mano con la empresa y muy organizados con la empresa. Entonces posiblemente en esos sindicatos de bancos, y ya se ha vivido porque muchos bancos también han liquidado por sindicatos, tratan y luchan mucho porque el sindicato, y uno lo ha visto, uno cuando va a algunos bancos de ciertos sectores, uno va al banco y los afiches van desde la entrada hasta adentro, donde dice, tu jefe no es tu dueño, tú no eres un animal, tú no eres, pues es que realmente, pues ya hay que mirar hasta dónde sí lo están tratando como un animal, o sea, pues también tenemos que ser conscientes frente a qué es lo que está pasando frente a la situación. Si yo me voy a meter al sindicato, cuál es la mentalidad que puedo tener frente a un sindicato, frente al mejoramiento de las condiciones, pero no de esa manera, pues de decir es que aquí me están tratando súper mal. Pues si te están tratando súper mal, por qué no renuncias? Pues es que donde uno no se siente bien, uno se va y eso es la razón natural enseña, donde uno no está bien, uno se va, pero no, el trabajador no está bien, pero no estoy bien, pero usted tampoco puede estar bien, o sea, tiene una mentalidad entonces como bastante guerrerista frente a eso. Entonces, frente a esas situaciones, lastimosamente sí se da, las únicas vías son Ministerio de Trabajo y juez laboral frente a una terminación de contrato sin justa causa, demostrar que fue esa la situación y justificando que efectivamente esa fue el motivo por el cual me dieron por terminado el contrato, y eso es las herramientas que tendría inicialmente el trabajador que se quiera sindicalizar y que de pronto la misma empresa le busque la caída para darle por terminado el contrato. Terminamos con Sebas. Álvaro, en el hipotético Sí. caso de que a mí me despidan sin justa causa y me indemnicen, yo igual puedo demandar a la empresa. Listo. La indemnización es como la sanción que tienen las empresas para suplir esa terminación de contrato. Si yo te doy por terminar el contrato sin justa causa y adicional a ello te indemnizo porque yo mismo tomo la decisión de indemnizar y lo indemnizo de manera adecuada, es posible que no haya necesidad de ir a un juzgado, porque es que ya tienes el derecho. O sea, ya lo que ibas a pedirle al juez, ya lo tienes entregado en dinero o generado en dinero o en indemnización. Diferente es cuando yo voy a buscar otra cosa diferente. No es que yo no estoy buscando indemnización, yo estoy buscando es el reintegro a la empresa. Cuando estás buscando el reintegro, ahí es donde tienes la posibilidad de iniciar o presentar un proceso. Porque si vas a demandar por lo que ya te pagaron, el juez va a decir, es que ya hay un hecho cumplido, aquí ya se cumplió la indemnización. ¿Usted qué está pidiendo? Si usted ya tiene la indemnización como pago, pero una indemnización obviamente adecuada. No es lo que la empresa quiera indemnizar, no es que lleva conmigo 5 años, le voy a dar 1 millón de pesos. No, a no ser de que haya un acuerdo, porque los acuerdos existen. El acuerdo o cuando el trabajador quiere retirarse o la empresa quiere darle por terminar el contrato y yo puedo llegar a un arreglo con la empresa frente a la indemnización, pues mucho mejor. Yo trato siempre de llegar a unas conciliaciones, a unos acuerdos cuando asesoro a las empresas frente a terminaciones de contrato y frente a esas condiciones pues como tan puntuales. Evitémonos una demanda de 5 o 8 años donde tengamos que pagar 50, 60 millones de pesos. Paguemos desde ya 10 millones de pesos y nos evitamos más adelante una demanda mucho más grave y un desgaste, porque es que una demanda realmente desgasta. Son situaciones que desgastan no económicamente o no solo económicamente a la empresa, sino que también desgasta la parte física, porque es que los empleadores siempre le dicen a uno, pues que no he podido dormir con esa demanda y esa demanda me tiene, pero es preocupadísimo. O sea, son cosas o condiciones que uno dice, vea,
esté tranquilo, pague esos 10 millones, esfuércese un poquito para sacarlo, la indemnización, esfuércese, pero usted ya después va a estar tranquilo, no va a tener que estar pensando en que lo van a demandar, en que va a presentar una situación X. Entonces es importante también tener en cuenta que una de las herramientas para las empresas es también llegar a unas conciliaciones y unos acuerdos. Listo. Y si el caso no es de dinero, Si el caso no es de dinero, ya sí le corresponde al trabajador iniciar una demanda para reintegro, que normalmente se pide el reintegro laboral. ok. Perfecto. Álvaro, no sé si podemos, Steven tiene la manito levantada, no sé si podemos escuchar a Steven o terminamos Dale, ya. dale. Ok. O Steven, dale. Entonces, Álvaro, pues digamos que sí me queda como una pregunta y es, o sea, yo considero que, o sea, las empresas deben tener también una posibilidad de evadir como esa, ¿cómo decirlo? Esos grupos que se crean dentro de las empresas, los esos sindicatos. sindicatos, o sea, yo lo pienso como gerente, o sea, yo la verdad me gustaría Ujú, es porque yo considero que eso evita también que la empresa progrese, que los empleados progresen, ujú, solamente se benefician ujú, unos pocos que muchas veces ni siquiera trabajan, sino están ahí es de forofo ahí. Entonces, ujú. con todo respeto, entonces, o sea, pues yo he escuchado que hay empresas que para lograr evitar esas cosas como que crean un sistema de resolución de conflictos que sea visible ante todos los empleados con el fin de que no se puedan crear dichos sindicatos. O sea, como que Ajá. entre más visibilidad se le dé, entonces después los empleados no pueden decir como, oiga, es que nosotros vamos a crear un sindicato porque es que a nosotros nadie nos está escuchando, tampoco se está viendo cómo nos Ujú. estás nadie está como enfocándose en nuestras problemáticas, más si se hace un sistema lo suficientemente visible y que, Ujú. digamos, que hayan como unas pautas que logren como la resolución de los conflictos. ¿Es posible evitar eso? Sí, sí es posible con las herramientas y con las acciones que tú implementes dentro de tu organización. Si tú desde el área de gestión humana, en la parte de bienestar laboral, generas unos beneficios atractivos para el trabajador frente a unas buenas condiciones, un cumplimiento del sistema de gestión, unos pagos oportunos, unos pagos de horas extras, recargos, de la manera como la ley lo establece o lo permite, pues no va a haber ningún trabajador diciendo ay, no, yo voy a hacer un sindicato para que me paguen esto. Pues sí, ya lo estás reconociendo, o sea, ya te lo estamos pagando. Pues abrir esas canales de comunicación donde podamos identificar las necesidades, algunas necesidades puntuales. No podemos darle, obviamente, plata y garantías a todos, pues desde la parte de beneficios adicionales, no, pero sí mirar como ciertas necesidades puntuales. Ah, bueno, vamos entonces a dar la oportunidad de adelantar estudios, entonces vamos a hacer préstamos y un descuento de tanto o un aporte de un 20% para que la gente estudie. O sea, todos esos beneficios que las empresas pueden ofrecer a los trabajadores y las condiciones laborales, porque normalmente los sindicatos se presentan también es por condiciones, por falta de condiciones, desde que tú las cumplas y desde que tu empresa, desde un principio, se fundamente frente a esas buenas condiciones de un trabajador, créeme que no va a haber necesidad de presentar o de hacer un sindicato, que el sindicato o la persona no va a estar inconforme con nada o con situaciones que la empresa está generando, entonces no va a crear la necesidad de un sindicato. Normalmente se crean es porque se están vulnerando y porque se está incumpliendo con ciertas condiciones laborales. Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias por esta información, gracias por toda la aclaración de dudas. En nombre de mis No, estudiantes, de todo el equipo que está aquí conectado, te agradecemos muchísimo. Nos ha servido muchísimo la información a ellos y a mí también como profe de este núcleo. Gracias por compartirnos además los contactos. Justamente le decía a algunos que ahorita al final le pedíamos como un lugar donde te pudiéramos contactar o los datos para contactarte en caso de que alguien necesite más. Sé que ahí claro están que los sí. datos de la empresa. Ahorita también se las comparto a ellos por el interno. Te agradecemos muchísimo.
No, claro que sí, no, antes muchas gracias a usted, gracias a ti, pues obviamente por la invitación. Esto es un tema de mucha tela por cortar, para eso, pues o por eso se hacen maestrías, especializaciones, formaciones puntuales frente a ciertos temas, porque es mucho, es mucha información, muchos cambios. Se viene obviamente con el nuevo gobierno, con los cambios que hemos visto, demasiados cambios adicionales, no solo la parte pensional en salud, sino laboral y seguridad en el trabajo. Entonces, sí, como empresarios, quienes vayan a, a irse por este camino bastante difícil, pero es un camino bastante bonito. Dar cumplimiento, tratar de dar cumplimiento en lo posible frente a todas las exigencias, traten de no buscarle cómo excusarse o cómo limitarse frente al cumplimiento de las obligaciones, porque más adelante pueden verse perjudicados. Y si vamos a ser trabajadores, igual como trabajadores tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras obligaciones y responsabilidades. No solo es derecho por parte de nosotros, sino que también tenemos unas responsabilidades que cumplirle a las empresas, y desde que se cumpla y desde que tengamos las cosas claras con el empleador, las reglas claras de juego, no va a haber ningún tipo de inconvenientes, ningún tipo de problemas dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Igual, entonces, muchas gracias. Una feliz noche para todos, y lo que necesiten más adelante, con mucho gusto, ahí estoy. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Súper interesante, Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí. Gracias, Álvaro, por compartirnos la información. Gracias, profe. Gracias.